Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad de ángulos y en esta ocasión pues tenemos los objetivos siguientes. Dice ahí, objetivo, clasificar ángulos según su medida. Y otro objetivo, encontrar la medida de los ángulos formados por dos rectas que se cortan en un punto, dada la medida de uno de ellos. Tenemos entonces esos dos objetivos para lograr en esta clase. Veamos ahí, sección 2, clasificación de ángulos. Recuerde, dice, los tipos de ángulos según su medida que se estudiaron en cuarto grado. Recordarán ustedes que un ángulo como este, que mide menos de 90 grados, se llama ángulo agudo. Y que un ángulo que mide justamente 90 grados, como este, entonces se llama ángulo recto, que siempre se le hace ese signo ahí, o ese cuadrito ahí para indicar que es justamente un ángulo recto. O las personas le llaman ángulo escuadra, los carpinteros, los albañiles, también le llaman ángulo escuadra. Y un ángulo que pasa de los 90 grados, miren que aquí los 90 grados vendría ahí la línea más o menos, pero pasa su lado terminal. Entonces, este es un ángulo obtuso. Y un ángulo como este, que es un ángulo extendido, se le llama ángulo llano. Entonces, los ángulos, según su medida, se clasifican así. Entonces, si 0 grados es menor que la medida del ángulo A y el ángulo A es menor que 90 grados, es decir, que el ángulo sea mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Entonces, el ángulo A va a ser un ángulo agudo. Vean ustedes entonces que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 90. Y la número 2, si la medida del ángulo es igual a 90 grados, la medida del ángulo A es igual a 90 grados, entonces el ángulo A es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Y la número 3, si 90 grados es menor que la medida del ángulo A y la medida del ángulo A es menor que 180, o más bien, si la medida del ángulo A es mayor que 90, pero menor que 180, entonces el ángulo A va a ser un ángulo obtuso. Quiere decir entonces que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Y por último, si la medida del ángulo A es igual a 180 grados, entonces el ángulo A es un ángulo llano. En este caso se forma una recta, es decir, el ángulo llano, como tenemos la imagen ahí, se forma una recta. Es el ángulo extendido, le llaman otros, pero nosotros pues en este texto le llamaremos ángulo llano. Entonces vean que tenemos 4 tipos de ángulos según la medida de los ángulos. Tenemos los ángulos agudos, los ángulos rectos, los ángulos obtusos y los ángulos llanos. Repetimos entonces, los ángulos agudos miden más de 0 grados, pero menos de 90. Los agudos y los ángulos rectos pues deben de medir necesariamente 90 grados. Y los ángulos obtusos miden más de 90, pero menos de 180. Y el llano, pues, ese sí debe medir justamente 180 grados. Continuamos. Tenemos ahora el ejemplo 1.3. Escriba, dice, qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Entonces podemos ver el ángulo A, podemos ver que es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Ahí nos está indicando que es un ángulo recto, que mide 90 grados. Este dice que mide 120 grados, entonces 120 es más de 90 y menos de 180. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Y este nos está diciendo que mide 180 grados, y si mide 180 grados, entonces el ángulo C es un ángulo llano.
y el ángulo D dice que mide 65 grados. Entonces, si mide 65 grados, entonces eso indica que es más de 0, pero menos de 90. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Bueno, pues ustedes van a resolver ahí como tarea el ejercicio 1.3. Escriba, dice, qué tipo de ángulos son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C según su medida. El inciso A nos dice que la medida del ángulo A es igual a 180, el B nos dice que la medida del ángulo B es igual a 30 grados y el C que la medida del ángulo C es igual a 150 grados. Ustedes van a resolver ahí escribiendo qué tipo de ángulo es cada uno de esos ángulos. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.